Hola, queridos jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. ¿Qué les puedo decir? En realidad esto de los bloqueos es una situación que difícilmente está pudiendo ser salvada por nuestro bus que quiere llegar a la Facultad Politécnica del Valle Alto, pero hay dos, hasta tres bloqueos que impiden la llegada de nuestro bus. Y también eso no solamente nos dificulta a los docentes, sino también a ustedes, a los estudiantes. Y es por eso que más bien tenemos la alternativa de poder hacer estas clases virtuales, que en el caso de esta materia no tiene muchas complicaciones, ¿no es cierto? Porque es una materia teórica. Sin embargo, quiero decirles que ahora que ya estamos entrando en esto del manejo de la comunicación interpersonal, me interesa mucho tener ensayos con ustedes en cómo manejamos la comunicación interpersonal, para que haya prácticas como grupales, vamos a decir, de dos o de tres personas, donde podamos hacer, teniendo en cuenta un tema, un intercambio de opiniones que les permita a ustedes mejorar sus técnicas, sus habilidades de comunicación interpersonal. Pero como ya les he dicho en la anterior clase, esto de la comunicación interpersonal es una actividad que cada uno de nosotros tiene que ir perfeccionándola, ¿no es cierto? Porque este es un proceso en el que ustedes van a estar involucrados, están involucrados, estamos involucrados cotidianamente. El interactuar con una o dos más personas es comunicación interpersonal. Es lo que hacemos todos los días. Desde que amanecemos hasta que nos acostamos, tenemos la posibilidad de comunicarnos interpersonalmente con una o con dos o con tres personas. En la casa, quizás ustedes como estudiantes tienen esa posibilidad de charlar con los hermanos, con los papás, en el colegio con sus compañeros, ¿no es cierto? En la universidad con sus compañeros, en vez de estar utilizando sus famosos celulares para chatear. Entonces, la recomendación que se les hago permanentemente es que ustedes tienen que adiestrarse en esto, de manejar los mecanismos de comunicación interpersonal. Y como hemos visto en la clase anterior, no es nada del otro mundo, ¿no es cierto? Conversar, charlar, saludar, preguntar, responder. Este instrumento que ustedes van a utilizar permanentemente en sus actividades profesionales tiene que estar además manejado en un proceso de empatía, lo hemos dicho, ¿no es cierto? Trabajamos con otras personas, con otros seres humanos que en nuestro caso están con algún problema de salud, están en desventaja con nosotros, generalmente cuando vienen a nuestro centro de salud, porque sabemos que no vienen a controlar su presión arterial, su salud, cómo estoy, o cómo está creciendo mi niño, no. El centro de salud, casi por costumbre, se ha convertido en un centro donde acuden solo los enfermos. Rara persona es, y no es aquel que está haciendo su control prenatal o está haciendo su control del niño sano, porque es un beneficio además que tiene económicamente. No, nadie se reporta normalmente a ir a un centro de salud a saber cómo está su salud. Quizás nosotros, los de la tercera edad, porque ya hemos adquirido un ritmo de querer saber cómo estamos y cada 6 meses o cada año acudimos a un centro de salud, a nuestro seguro universitario, en el caso de nosotros, los docentes,
hacernos un chequeo general, como se dice, ¿cierto? Peso, talla, presión, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, examen de laboratorio para ver cómo está nuestra sangre, si tenemos algún problema, examen de corazón, de la vista. Entonces, esa es una cuestión rutinaria para un adulto mayor que se preocupa de su salud, ¿no es cierto? No espera a estar enfermo para acudir a un centro de salud, a recibir un tratamiento. Entonces, miren, ustedes generalmente van a tratar a personas con condiciones normalmente más bajas que ustedes, con alguna enfermedad, ¿no es cierto? Ustedes sanitos y la persona que va a nuestro centro de salud enfermito. Entonces el trato tiene que ser diferente, tiene que entenderse que es diferente. Hay que generar un ambiente de empatía. Y al otro día hemos estado conversando con ustedes y ustedes me han dicho que es ponerse en la situación del otro. Difícil, efectivamente, en el caso de ustedes. Ponerse en la situación de un enfermo, ¿no es cierto? Quererse sentir enfermo. No es posible. Pero sí es posible ser atento, responsable. ¿Qué otra palabra más podríamos decir? Solidario. Tampoco significa que vas a estar llorando. Ay, qué pena, que te esté doliendo tanto tu vesícula. Debes tener cálculo. Ay. No es así. Sino hay que ser buen oidor. Así dice. Que no tenemos que hablar mucho. En todo caso, hay que ser un buen oidor, un buen escuchador también. Y por eso dice que los aspectos de la comunicación interpersonal efectiva tiene algunas características como son utilizar gestos y palabras para ser cordiales. ¿No es cierto? Ya les he recordado que las estadísticas dicen que el trato en el hospital no tiene buenos reportes respecto a la atención que realiza enfermería. De cada 10 pacientes, 7 se quejan por maltrato. Entonces hay que tener en cuenta que esto hay que superar. No podemos estar maltratando a los pacientes. Utilizar gestos y palabras para ser cordiales. Hablar, dice, pero sobre todo escuchar. El paciente viene con una carga de quejas, vamos a decir. Y bueno, pues viene a descargar sus quejas en nuestro centro de salud. Y comienza a decir que le duele de aquí para allá, que no puede dormir, etcétera, etcétera, quejándose. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. Hacer preguntas adecuadas, que no sean molestosas. Preguntas que vayan a obligar, vamos a decir, a la persona que está delante de nosotros, se sienta con la posibilidad de seguir contando, porque ve que le están atendiendo. ¿Mm? Y hay que negociar con respeto, con cordialidad y con respeto. No puedes estar apurando a la paciente. Ya pues, doñita, apúrate, ya me has dicho todo, ¿qué más? No es así. No podemos maltratar. Paciente, hay que ser un buen oidor, hay que ser cordial y utilizar el espacio y el tiempo en la mejor forma posible. ¿Cierto? Tampoco vas a permitir que todo el rato esté hablando. Tú sabes que
eres la persona que va a atender en la primera instancia. En algún momento tú tienes que intervenir y dirás, doñita, todo lo que tú me has dicho, le vas a decir al doctor, él te va a escuchar y él va a dar la receta, ¿no es cierto? Él te va a tratar muy bien, así que lo que me estás diciendo le tienes que decir al doctor. Él es el que va a manejar la situación. Y cuando salgas del doctor, si necesitas algún refuerzo de lo que te haya dicho el doctor, me cuentas y yo te voy a seguir apoyando. ¿Ah? Hay que darse los modos, los tiempos suficientes para que el paciente salga emocionalmente tranquilizado, vamos a decir. Es bien importante. Significa utilizar gestos y palabras para ser cordiales, dice. Significa utilizar la comunicación verbal y no verbal. Las palabras deben reforzar lo que decimos con el cuerpo para que ambos lenguajes no se contradigan. La comunicación verbal es todo lo que decimos con palabras. La comunicación no verbal es el lenguaje del cuerpo. Entonces tenemos que saber manejar nuestro cuerpo para decir palabras. Si estamos hablando en un tono cordial, nuestro cuerpo también tiene que estar mostrando cordialidad. Nuestras manos, nuestros ojos, nuestra expresión sobre todo. Para generar ese proceso de confianza, de empatía. Porque muchas veces el paciente no dice todo por el temor, porque ve un rostro duro, un rostro que de pronto se está volviendo muy juicioso, por decir, ¿no es cierto? No podemos ser jueces en ese momento. Ah, es que tú haces así, seguramente tú haces esto. Por eso, pues, y va a seguir haciendo así. Si tú vas a estar actuando de ese modo, estar comiendo lo que comes, no se puede maltratar a la gente. Tus manos no tienen que ser duras, tu rostro tampoco. Tu expresión tiene que ser tranquilizadora. Tu expresión tiene que ser una expresión que permita dar seguridad al que viene al hospital. ¿Mm? Entonces la comunicación verbal y la no verbal tienen que tener concordancia, ¿no es cierto? Si tú estás hablando suavemente, tus movimientos también tienen que ser suaves. No estar utilizando enérgicamente y golpeas la mesa y ciñes tu frente y miras aquí muy hostilmente para llamarle la atención. No tienes por qué estarle llamando la atención. Tranquila nomás. Entonces, es bien importante utilizar los gestos y las palabras para ser cordiales, dice. Y en esto hay que saber utilizar y transmitir mensajes positivos. Hay manifestaciones verbales positivas. Saludar es una condición positiva, podemos decir. Saludar cordialmente. Buenos días. Pase, por favor. ¿Y cuál es tu problema? ¿Por qué has venido al centro de salud? Te vamos a ayudar. El doctor es un buen profesional. Él te va a ayudar. Ahora permíteme a mí tomarte tus signos vitales. Vamos a tomarte la presión, la temperatura. Vas a subirte un rato a la balanza para saber tu peso. Y luego pasas donde el doctor. Pero tranquila, doñita. El doctor te va a ayudar. Vas a ver que vas a salir mucho mejor después de haber conversado con el doctor. Esas son manifestaciones verbales positivas favorables para conducir bien una primera instancia, porque no se olviden que ustedes son la puerta de entrada al consultorio del doctor.
Si ustedes maltratan, ya quizás ni siquiera van a querer entrar al doctor. Si la enfermera le está maltratando, el doctor maltratará peor. Y no es así, ¿no es cierto? Mucho empeño en este esfuerzo de ser cordiales. A veces tenemos muchas dificultades, ¿no es cierto? En la casa, en nuestro entorno familiar, que generan momentos que no siempre podemos dominar, vamos a decir, ¿no es cierto? Llegas enojada al trabajo porque has tenido problemas en la casa. Justo cuando estabas saliendo han venido a cobrarte de la luz, del agua, te la han querido cortar porque te habías olvidado pagar. Entonces, tú llegas y estás molesto en el hospital, en el centro de salud, en tu puesto de trabajo, y ahí tiene que quedarse esa molestia. ¿No es cierto? Lo hemos dicho en la primera clase. Tranquilos. No puedes estar ofendiendo de nada a nadie, y peor a un enfermito. Entonces, tenemos que darnos cuenta que estas condiciones de vida las manejamos y las vamos a manejar todos los días. Esta mañana nomás estábamos charlando en la familia y estábamos diciendo que efectivamente la atención en enfermería es una atención que está poniendo en duda su profesionalismo, pero no su capacidad científica, vamos a decir, sino esa capacidad que tenemos todos los seres humanos y que en enfermería es un esfuerzo mucho mayor. Ahí estábamos hablando de adultos mayores que a veces son tremendamente difíciles de manejar y que con facilidad te sacan de control. O otros pacientes que están irritables porque tienen mucho dolor, hay un fastidio permanente en el nivel abdominal, que aquel paciente que tiene cólicos, aquel paciente que tiene úlcera, que no puede movilizarse. Entonces, toda esa intranquilidad le genera molestia y a veces te transmite a vos, y si no sabes contener esa situación, te va a ir mal, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar preparados. Efectivamente, ustedes tienen que hacer un doble esfuerzo que cualquier otro ser humano. Por eso yo valoro, y no solamente yo creo que hay muchas personas que valoran en mayor grado la profesionalidad que tienen ustedes. No es fácil trabajar con un ser humano que está con problemas de salud. Entonces ustedes tienen que adiestrarse, manejar estas técnicas de comunicación interpersonal asertiva, siempre positivos. A pesar de que ustedes están recibiendo tremenda carga emocional porque saben que hay un paciente que está con mucho problema y ustedes no tienen que ser otra parte de ese problema, sino tienen que ser parte de la solución, tranquilizando, utilizando palabras suaves, cordiales, atendiéndolos con mayor eficiencia, vamos a decir, ¿no? Un paciente es difícil de tratar, y peor un paciente que está hospitalizado, tumbado en la cama esperando, como quien dice, con sus dos sueros, uno por un lado y otro por el otro lado, que no se mueve con facilidad. Entonces, van a encontrar pacientes difíciles de tratar. Y entonces la técnica de manejar la situación la tienen que ir entrenando todos los días ustedes, no perder el buen ánimo, la capacidad de ser cordiales. ¿Ah? Así nomás es, mis queridas jóvenes y queridos jóvenes estudiantes de enfermería. Por eso yo respeto la profesionalidad de ustedes. Mejorar todos los días en este proceso de asimilación de las cosas, de la cotidianidad. Es más fácil trabajar con cemento, con ladrillos, con fierros, ¿no? Cuando tienes que arreglar un auto, cuando tienes que levantar una pared.
o tienes que hacer algunas conexiones eléctricas. Eso se arregla. Hasta silbando puedes arreglar, ¿no es cierto? Te golpeas la mano, o estás martillando algo, o te lastimas algo y puedes gritar cualquier barbaridad. Pero en la enfermería no se puede dar uno el lujo de estar tomando esos comportamientos. O a alguien de ustedes se le ha ocurrido que en un momento va a perder la compostura y dice porque tiene un paciente que está un poco alterado y grite y le dice barbaridades, o es capaz de darle un lapo, en el, no sé, o empujarlo. Jamás tiene que ocurrir eso. El descontrol no puede darse con ustedes, con un pacientito. Entonces las técnicas de comunicación interpersonal apuntan a que debemos mejorar nuestra actitud también, ser cordiales. Aunque las circunstancias estén difíciles, trataremos de ser cordiales, atentos, positivos, negociadores. Eso dice. Evitar las manifestaciones verbales negativas, como, ¿a qué has venido? Pero si estás bien, estás viniendo a molestar nomás. Pero si justamente está yendo a nuestra salud, aunque esté bien, pues eso hay que fomentar, ¿no es cierto? La cultura de que vayamos a un centro de salud, no solamente cuando estamos enfermos. Si te dicen, ¿sabes qué, doñita? He venido, ¿sabes qué, señorita? He venido solo a que me controles la presión arterial. Me estaba doliendo. No me hagas perder el tiempo, ¿qué me vas a venir a molestar? No, no es así. Imagínate, ha venido solo a querer saber su presión arterial. Porque está sintiendo que hay dolor de cabeza, porque está sintiendo que su pechito está sintiendo como que latidos. Está viniendo a controlar su presión arterial. O saber su peso, ¿no es cierto? Me he notado que he aumentado mucho, que desde hace 2 meses que estoy sintiendo dificultad de respirar, creo que me he engordado mucho. Por favor, ¿puedo pesarme? Pero claro, pase usted, por favor, su turno. Y no molestarse, ¿no es cierto? ¿Cómo va a venir a pesar? Si en la calle hay pues balanzas para que se pese usted. En las farmacias también se puede pesar. No, 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 no. Miren, estas cosas son triviales que pues, les van a ocurrir en su centro de salud. Y usted debe felicitarle. Muy bien que ha venido, señora. Muy bien que ha venido, señor. Efectivamente, si usted ha notado que está engordando. Debe de aumentar de peso. A ver, súbase a la balanza. Quítese la ropita que a veces puede ser pesada. Su llavero, su celular, esas cosas lo pondremos aquí. Para saber cuánto realmente estás pesando. Esas cosas les van a suceder con cotidianidad. Y deben alegrarse ustedes porque han educado a la comunidad a cuidar su salud. Están cuidando su salud. Quiere saber su presión arterial, quiere saber si está pesando de más. Y ustedes tienen que manejar las circunstancias adecuadamente para tranquilizar y darles la información que ellos necesitan. Oír, pero sobre todo escuchar. Está definiéndose aquí que oír es percibir sin escuchar. Ahorita yo estoy oyendo que en mi barrio, en la casa vecina, hay un perrito que está ladrando. Eso está entrando por mi oído, estoy oyendo, pero no estoy escuchando. Quiero decir que no estoy prestándole atención al ladrido de dónde estará, cómo será. O están pasando movilidades, ¿no es cierto? Por nuestra calle están pasando, usted estás oyendo. Entonces es percibir sin escuchar. En cambio, escuchar es prestar atención a lo que percibimos. Si estoy percibiendo, si estoy oyendo que está pasando un caso, me doy la vuelta a es un caso grande.
porque su motor suena fuerte. Y el ladrido del perrito parece que es un cachorrito, porque su ladrido es de cachorro, no es un ladrido de un perro grande. Entonces, ahí ya estás escuchando. Cuando quieres escuchar y afinas el querer percibir el ladrido del perro, entonces tú puedes discernir y decir, no, este es un perro grande. Entonces quiere decir que estás escuchando, estás percibiendo. ¿No es cierto? El personal de enfermería debe desarrollar esta habilidad para realizar mejor su trabajo. Saber escuchar. Saber escuchar. Eso significa que hay que prestar atención a lo que nos están diciendo. Y hay malas actitudes. Hay que prestar atención a lo que nos están diciendo. Eso es escuchar. Y no solamente oír. Puede estarte relatando la señora muchas cosas y tú solo estás oyendo y no estás escuchando. Tienes que aprender a escuchar porque todos esos detalles que se te está diciendo tu paciente te pueden ser útiles para tomar una decisión diagnóstica, para orientarte en lo que está explicando la señora. Entonces, bien importante que tú sepas escuchar, poner atención a lo que está diciendo. Manifestaciones verbales positivas: sonreír con agrado, saludar cordialmente, señalar cordialmente que se acomode, mantener contacto visual con la persona. Tampoco puedes mantener el contacto visual desafiante, ¿no es cierto? Ahí con tu mirada cara, ojo a ojo y queriéndole como que increpar, ¿no? Esa es una mirada suave, de rato en rato, le miras, le pones atención a lo que te está diciendo. Tu actitud no verbal denota que tú estás mostrando y prestando atención a lo que te está explicando el paciente. Es bien importante. Sonreír con agrado, saludar cordialmente, señalar cordialmente que se acomode, mantener contacto visual. Esas son manifestaciones verbales positivas. Y las verbales negativas son mirar el reloj mientras la señora o el paciente te está tratando de explicar. Tú solo le estás oyendo, no le estás escuchando porque estás mirando tu reloj. O porque estás escuchando una música y tú estás tarareando ahí la música. Estás escuchando la música, no solamente estás oyendo. ¿No es cierto? Y estás mirando a otra parte y la persona te está hablando. No le estás manteniendo la mirada, sosteniéndola, mirándola de rato en rato, aprobando con tu cabeza lo que te está diciendo. O estás atendiendo a otra cosa, estás juzgando tus cajones, escribiendo en otro lado. No, seguí nomás hablando, doñita, yo te estoy escuchando. No, eso no hay. Seguí hablando y tú estás haciendo otra cosa. No, seguí hablando, te voy a seguir escuchando. Eso no se puede permitir. En otra cosa, quizás cuando estás haciendo un queque, una torta, tal vez, pero en la atención de un usuario, de un paciente en enfermería, no puedes darte ese lujito de que seguí hablando, doñita, y te estoy escuchando. No es así. ¿No es cierto? Hablar por celular mientras la persona te está esperando. Comer o mascar chicle. Es grave, ¿no es cierto? Hay un letrerito cuando ustedes están haciendo sus prácticas en el hospital o cuando vayan a trabajar que dice NPO. ¿Qué significa? Nada por vía oral. El paciente está con su suero ahí, con sus ojitos, mirando el techo echado. Nada por vía oral. Y ustedes vienen a controlar al pacientito, a mirar cómo está ingresando el goteo del suerito y vienen con su manzana, comiendo su manzana delante del paciente. O vienen con su agüita o con su leche, bolsita de leche y ya están
chupando, ¿ah? Tomando su lechecito, tomando su juguito, tu agua, lo que gusten. Delante de una persona que dice nada por vía oral. Es una actitud totalmente irresponsable, irrespetuosa con el paciente, con el usuario. Estar mascando chicle, hablando, riendo con otras personas. Y está otra de tus compañeras atendiendo a otro pacientito en la otra cama y tú riendo con ella, mascando chicle, haciendo globo. No, esas cosas no se pueden permitir. Y no se pueden permitir, mis queridos jóvenes, porque ahora, en la actualidad, todos los centros de salud tienen cámaras de vigilancia. Por esa razón hemos tenido algunas dificultades en el pasado por malos comportamientos de nuestros estudiantes en los centros de salud. Piensan que nadie les está mirando y están mascando ahí su manzana o su fruta o comiendo alguito, tomando un rinconcito. No hay eso. Van a tener su tiempo de reposo. Pueden utilizar ese tiempo para un refrigerio, ¿no es cierto? Pero no pueden estar comiendo cualquier fruta o tomar cualquier bebida delante de un paciente. No, ni haciendo globos ni mascar chicles. No pueden hacer eso. Son malas actitudes. Hablar, pero sobre todo escuchar. La forma de hablar y de escuchar es importante. Utilizar el lenguaje es una habilidad que todos adquirimos, pero que debemos perfeccionar. Es importante esforzarse para hablar con palabras simples y sencillas. El hablar en difícil, que no se entienda y genera confusiones. En la comunidad evitar utilizar palabras técnicas o terminología médica. Es importante que las personas se sientan cómodas y que comprendan que todo lo que el facilitador o la enfermera le dice es para su bien. Eso es bien importante, que entienda que todo lo que ustedes están haciendo es para su beneficio y para su bien. Todo tiene que ser explicado, como les he dicho. Todos los procedimientos son explicados para que sean entendidos y comprendidos. Otro aspecto a tomar en cuenta es el tono de la voz, que es la fuerza que se utiliza al hablar. Es la forma de hablar según la intención o el estado de ánimo. En el tono de la voz va un componente fundamental para establecer una relación de cordialidad con las familias y la comunidad. Se sugiere hablar un tono suave, amistoso, pero firme. Como ven, la comunicación interpersonal la realizamos cotidianamente. Y hay algunos detalles en los que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo bien o que lo estamos haciendo mal. Pero ahora comenzaremos a buscar o a analizar mejor cómo lo estamos haciendo nosotros en casa, cómo lo hacemos en la facultad, cómo lo hacemos con los amigos, si nuestra comunicación interpersonal es afectiva, con respeto, cómo manejamos nuestros gestos, cómo manejamos la entonación de nuestra palabra con los amigos. Yo veo en el curso, cuando estamos en las clases presenciales, que no manejamos bien la comunicación interpersonal. Entre las compañeras a veces se hacen chistes, entre los varones hacen chistes también entre ellos, utilizando muchas de las veces la fuerza, el tono elevado, la grosería. Tenemos que adiestrarnos en manejar nuestra comunicación interpersonal de forma favorable. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque tenemos que hablar también de la comunicación asertiva. El próximo tema es hablar de eso. Mientras tanto, un saludo cordial y que Dios les bendiga a todos. Y que ojalá podamos tener clases presenciales. Mientras tanto, un saludo cordial y hasta pronto, mis queridos jóvenes.